especializadas. Esto no es posible y nuevamente la consecuencia es la misma, ¿no? El trabajador pasa la planilla del usuario y se impone una multa. Ahora, como decíamos, ya los límites cualitativos respecto a en qué tipo de actividad puedo intermediar son tan restrictivos que hablar de los límites cuantitativos del porcentaje hoy día ya es una pura curiosidad jurídica, normalmente para saber, ¿no? Porque el límite que se impone, ¿no?, cuantitativo es que la empresa usuaria no puede contratar el destaque de más del 20% de trabajadores de su planilla. Entonces, si yo solo puedo contratar intermediación laboral en actividades principales, ocasionales o de suplencia, ¿qué empresa usuaria tiene al 20% de personal de su planilla con la relación laboral suspendida? O realizando labores no habituales. Pues si tienen el 20% de su planilla realizando labores no habituales, seguramente esas labores sí son habituales, ¿no? Entonces sería raro. Entonces, este límite para actividades principales temporales en los hechos nunca va a ser aplicado. Y se aplica a las empresas o cooperativas de servicios complementarios o especializados solamente si carecen de autonomía técnica y organizativa. Si las entidades de servicios complementarios y altamente especializados tienen autonomía técnica y organizativa, no se les aplica el porcentaje. Pero esta precisión que hace el reglamento, me parece curiosa, es bien importante. Pero como decíamos hace un momento, el reglamento hoy en día precisa que en actividades complementarias, y la ley precisa que en actividades altamente especializadas, la empresa usuaria no tiene facultad de dirección sobre el personal destacado. Recuerden que comentábamos eso. Si el servicio de intermediación laboral es principalmente suministro de personal, en una relación laboral triangulada, lo lógico era que la empresa usuaria dirija al personal destacado, porque simplemente se lo están destacando, se lo están suministrando, ¿no? Sin que tras ese personal destacado haya un servicio integral, haya un servicio, la prestación de un servicio, la entrega de la ejecución de una obra, ¿no? Simplemente destaque personal. Entonces, nada lógico que la empresa usuaria dirija ese personal. Pero el reglamento de la ley de intermediación dice, ojo, si el destaque en actividades complementarias no faculta a la empresa usuaria a dirigir al personal destacado. Y la ley dice, el destaque de personal en actividades altamente especializadas no faculta a la empresa usuaria a dirigir al personal destacado. Y además, para no aplicar el límite, la norma acepta que pueden haber entidades de intermediación en actividades complementarias que además de que dirijan a su personal, porque no lo puede hacer la usuaria, de acuerdo a las normas, tengan autonomía técnica y organizativa. Uno dice, bueno, entonces estamos hablando de entidades de intermediación complementarias que dirigen a su personal, que tienen autonomía en su organización, que tienen autonomía técnica en cómo ejecutan el servicio, y ese servicio no parece agotarse en el puro suministro de personal. Eso, más que una intermediación, parece una tercerización. Entonces, la pregunta que ha rondado en el aire desde antes de que se promulgara la ley de tercerización es: la ley de intermediación, cuando regula servicios complementarios, en el fondo no está regulando la tercerización de servicios complementarios. Porque ¿qué servicio de intermediación es ese en el que la empresa usuaria no dirige al personal, lo dirige la entidad de intermediación, y además la entidad de intermediación tiene autonomía técnica y organizativa? Eso parece ser más un servicio de tercerización, parece más una tercerización que una intermediación. Y es más, cuando el reglamento de la ley de intermediación establece los ejemplos de actividades complementarias, habla de vigilancia, limpieza, mensajería externa, reparaciones, ¿no? En ese tipo de servicios, si la entidad de intermediación es la que dirige el personal y tiene autonomía técnica y organizativa, en el fondo no estamos hablando de tercerización de servicios de vigilancia, de limpieza, de reparación, de mensajería externa. Entonces, hacemos más complicada la pregunta que nos hacemos a un inicio y la seguimos dejando rondando en el aire, y vamos a confrontarlo cuando vemos
la ley de tercerización, porque ya la ley de tercerización nos plantea como ocasión de esta cuestión otras interrogantes. Ahora sí, llegamos al punto prometido. ¿Cuáles son las garantías a los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando el trabajador de un service o el socio trabajador de una cooperativa no dice, bueno, en realidad a mí me están intermediando en labores prohibidas, ¿no? En labores principales permanentes, o en labores principales temporales que no son ni de suplencia ni ocasionales, o en labores que estas empresas dicen que son complementarias pero en realidad no parecen complementarias, ¿no? Las garantías que tienen los trabajadores son, primero, respeto de los trabajadores de la empresa usuaria, ¿no? De la que contrata el servicio de intermediación. El respeto de los derechos colectivos, ¿no? Las empresas usuarias no pueden contratar servicios de intermediación para sustituir a trabajadores que estén haciendo uso o que estén ejerciendo, su derecho de huelga, ¿no? Pues hay un límite que supone un respeto a los derechos colectivos de los trabajadores de la empresa usuaria. Si la empresa usuaria pudiera contratar a través, porque digamos, finalmente la huelga suspende la relación laboral, ¿no? Entonces, si la empresa usuaria estuviera facultada para contratar trabajadores suplentes a través de la intermediación laboral para suplir a los trabajadores en huelga, lo que está haciendo es quitándole todo efecto a la huelga. Porque la huelga, primero, es reconocida como un derecho en nuestro ordenamiento a nivel constitucional, por el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Y además es probablemente el único mecanismo de autotutela, ¿no? Que todavía reconocen los ordenamientos jurídicos. Porque nadie va a negar de que a través del ejercicio del derecho de huelga, lo que los trabajadores hacen es infligirle un daño al empleador, ¿no? Para lograr presionarlo en un procedimiento de negociación colectiva y hacer prevalecer su posición dentro del procedimiento de negociación, para obligar a que el empleador se siente y negocie, ¿no? Entonces, si el empleador estuviera facultado como empresa usuaria a sustituir trabajadores en huelga, ¿no? Que los laboristas llamamos el esquirolaje, ¿no? La huelga pierde efectos y el ejercicio de este derecho constitucional se vacía, ¿no? Entonces está prohibido. El cese colectivo, de acuerdo a pronunciamientos administrativos previos del Ministerio de Trabajo, al menos de la sede central, el cese colectivo de trabajadores con la intención de descentralizar una etapa de un proceso productivo, de que yo decida, invocando causas económicas, ¿no? Quiero ser más competitivo en el mercado, quiero cambiar la organización de mi proceso productivo y para eso necesito, ¿no? Cesar colectivamente a más del 10% de mis trabajadores para que estos trabajadores pasen a la planilla de un service o a la planilla de una empresa contratista. De acuerdo a precedentes administrativos, esa decisión no es causa económica suficiente para justificar un cese colectivo. Un cese colectivo basado en decisiones empresariales que suponen que los trabajadores sean traspasados a la planilla de un servicio o a la planilla de una contratista no son autorizadas como causa de cese colectivo por la autoridad de trabajo. Si yo inicio un procedimiento de cese colectivo basado en esos motivos y no tengo la autorización de la autoridad de trabajo y tomo la decisión, ese va a ser un cese que va a suponer en la vía ordinaria un despido arbitrario y en la vía constitucional un despido incausado. En la vía ordinaria, derecho a indemnización; en la vía constitucional, derecho a la reposición, ¿no? Respecto del personal suministrado por los servicios, ¿no? Los límites o las obligaciones que ha establecido hoy en día nuestro ordenamiento, como el capital mínimo, la constitución de una fianza a favor de la empresa usuaria o a favor de la autoridad de trabajo para el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social, las obligaciones laborales cualquiera sea su origen, la ley, convenio colectivo, contrato, costumbre, decisiones unilaterales del empleador, políticas